Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Hackeando la Política y como siempre, hackear pues es buscar soluciones a problemas complejos y por eso hablamos ahora con el economista Carlos Anderson, porque Carlos siempre busca la solución, no se queda en la crítica. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Carlos? Sí, te escucho, Perfecto. perfecto. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este nuevo gabinete? ¿Cómo ves las cosas en el país? ¿Crees que es una decisión correcta el nombrar a Pedro Cateriano, que es una persona con una posición política bastante clara? ¿Crees que se está priorizando el tema sanitario, el tema económico? ¿Cómo la ves? Bueno, a ver, la verdad es que todavía no sabemos porque ninguno se ha pronunciado, digamos, oficialmente, no hay una presentación, ¿no es cierto? Lo que podemos tener son algunas sospechas y yo lo que quiero decir, primero que nada, que evidentemente se caía de Maduro la necesidad de tener un cambio, una oxigenación, ¿no? Pero este cambio no debería ser solamente, digamos, por motivos políticos, digamos, de decir, claro, estaba el señor Ceballos ultra quemado realmente y el señor, el ministro de Salud, el exministro ahora, Zamora, igual, y algunos otros personajes, ¿no? Entonces, sí, siempre un nuevo inicio vale la pena, ¿verdad? Pero tenemos un horizonte de tiempo muy corto, que es un año apenas, ¿verdad? Y es un año en el que el Ejecutivo tiene la gran responsabilidad, ¿no?, de preparar para que el nuevo gobierno pueda asumir no un país en estado de ruina y calamidad total, sino un país que esté, digamos, en camino por lo menos a salir del tremendo hoyo en el que nos hemos metido, ¿verdad? En parte nos hemos metido, porque acuérdate que si bien es cierto que existe el tema del COVID y tiene tremendos impactos por todas partes, el Perú, ¿no?, por consecuencia de sus propias políticas y la mala gestión de estas mismas, ¿no?, estamos terminando no solamente con el mayor número de infectados por millón, con muchísimas muertes, sino además también con una economía que hace pues agua por todas partes, ¿no? Ahora, Carlos, no Entonces, ¿qué hay... pienso yo Sí, de sí, por esto? favor. Disculpa, te interrumpí. No, no, perdón. Entonces, en síntesis, ¿no? O sea, ¿qué pienso yo del nombramiento del señor Pedro Cateriano? Mira, es un hombre experimentado, es un hombre que tiene ideas claras, te guste o no te guste, sabes qué piensa, ¿verdad? Tiene experiencia en la ejecución, sabe imponer orden. Así que yo creo que eso es, para comenzar, infinitamente mejor que lo que había en el pasado, ¿no? ¿Será suficiente? Ahí es donde está la pregunta. Hay algunas cosas que me preocupan, evidentemente, ¿no? Creo que a todos nos preocupa el hecho de que se esté confundiendo la necesidad, digamos, de dar paso a la gente muy joven y todo lo demás, con un cierto grado de frivolidad al traer gente que no necesariamente tiene, pues, las mejores, digamos, acreditaciones, ya sean académicas o profesionales, o una mezcla de ambos, más la experiencia de vida, ¿no? Eso de inmediato lo único que hace es generar desconfianza en momentos en los que la principal tarea del gabinete debería ser devolverle un poquitito de confianza al país, de que esta vez sí vamos a empezar, digamos, a corregir algunos de los graves errores en la ejecución de las políticas, tanto económicas como sanitarias del gobierno. Ahora, Carlos, ¿tú sientes que el gobierno le está diciendo la verdad de la dimensión de la crisis económica en la cual va a estar sumida el país y que cada peruano también tiene derecho a tomar sus decisiones para protegerse ante esta crisis? Como yo recuerdo lo que tú me dijiste claramente, Miguel, basta de hablar de especulaciones, hay que ver cómo sobrevivimos. Pero cuando la ministra de Economía nos dice, bueno, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, al final nos están contando un cuento que no está muy completo. ¿Tú coincides con esto? ¿Estás en Bueno, desacuerdo? mira, ¿Qué crees que se la, hace? la palabra, la palabra más repetida por el gobierno, ¿no?, y por sus representantes hasta ahora ha sido esfuerzos, ¿no? Estamos haciendo esfuerzos, estamos haciendo grandes esfuerzos, no saben los esfuerzos que estamos haciendo. Mira, está bien, les agradezco los esfuerzos, pero lo que nosotros queremos ver son resultados, y los resultados hasta ahora
son durísimos. Y no digo, son durísimos solamente en sí mismos, sino sobre todo cuando uno los compara con otros países que están teniendo el mismo problema que nosotros, que es la pandemia, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo así el Perú está teniendo y va a tener un impacto, digamos, económico 3 veces peor que del resto de la región? Porque estamos hablando de que cada vez hay una competencia en los organismos internacionales por quién predice una caída mayor del PBI en el caso del Perú, ¿no? Entonces, yo creo que allí eso no está funcionando. El gobierno, desafortunadamente, tú lo escuchabas del presidente el día de la asunción digamos, del cambio de gabinete, ¿no? Diciendo, queremos más empleo, queremos más producción, más crecimiento. Yo decía, oye, con que tengamos lo que teníamos, sería más que suficiente, pero para eso va a tomar un poco de tiempo y muchísimo, pero muchísimo esfuerzo y muchísima buena ejecución. Porque aquí lo que falta siempre es buena ejecución, se necesita hablar pues, con claridad. Si nosotros no sabemos cuál es la dimensión del problema, no nos podemos preparar. La gente que consume no sabe cómo prepararse, va a preferir el miedo y no salir pues, a gastar absolutamente nada. Y el consumo, lo quieras o no, es la rueda que hace girar la economía, significa 65% del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa y espero que este nuevo gabinete, este nuevo, digamos, sentimiento que aparentemente existe de comunidad de ideas entre el Premier y la ministra de Economía, pues se manifieste entonces en una acción más decidida, más rápida, más efectiva, ¿no? Reactiva 2 sigue esperando, digamos, el sueño, no sé, eterno, ¿no? Es increíble realmente que algo tan sencillo, sobre todo habiendo ya Reactiva 1, donde básicamente lo que tú puedes hacer es a todos los que le diste, bueno, dales, ¿no? Nada, están en un enredo burocrático que lo único que está haciendo es que las empresas que recibieron un poquitito de oxígeno van a morir por falta de oxígeno. Ahora, es importante también ver el rol de la oposición, el cual, no sé, para comenzar, no sé si existe. Más oposición son algunos medios de comunicación, algunos especialistas o profesionales en sus campos, pero yo tampoco veo una oposición madura, que sume, que aporte propuestas, y no solo que se quede en la crítica, pues, en el cual ya pues sálvese quien pueda, se hundió el barco y solo nosotros podemos salvar el país. ¿Cómo ves esta oposición? No, totalmente de acuerdo. Es parte de la eterna inmadurez de la adolescencia de la política peruana, ¿no? Hemos perdido, pues, hemos perdido las buenas costumbres de dialogar con inteligencia, de criticar con propuestas, ¿verdad? De contrastar ideas. Pero por otro lado también, para que eso, digamos, funcione, tiene que haber, por el otro lado, un ejecutivo que esté dispuesto a escuchar, ¿no? Que esté dispuesto, que deje de pensar que solamente ellos son los que tienen todas las respuestas y toda la razón, todo el tiempo, y que deje de mirar a quien dice algo distinto, a quien tiene una idea diferente, como si fuera el peor enemigo, a decir, ya sé quiénes son, los voy a perseguir, ¿me entiendes? O sea, ese es el tipo de lenguaje político que tiene que cambiar. En estos momentos, sinceramente, lo único que debería preocupar a todos los peruanos, políticos incluidos, ¿no? Es minimizar el costo en vidas humanas y minimizar el costo en términos económicos que después se va a trasladar también en vidas humanas, porque no olvidemos que la pobreza, y la pobreza extrema en particular, mata. Así es. Carlos, y para terminar, yo sé que es muy complicado y tú no eres una persona que le guste hacer ni pronósticos ni decir cosas que no son ciertas ni que tengan una base científica, pero ¿cuál sería si puedo decirte así, el menú económico que necesitaríamos o que podríamos recomendar para poder enfrentar este año todavía hasta que llegue una vacuna, hasta que tengamos realmente el problema sanitario resuelto? Porque el tema económico va muy de la mano con el tema sanitario. La no resolución del problema sanitario no te da pues los indicadores para que la gente pierda el miedo. Hay un miedo. Tú sales a la calle y hay un temor. Totalmente. Por ejemplo, yo no salgo, ¿no?
soy parte de esa población vulnerable, ¿no? Eso significa que no gasto como normalmente gastaba, ¿verdad? Y no estoy haciendo mi aporte en ese sentido. Pero estoy empezando a hacerlo ahora en línea, ¿no? En la medida de mis posibilidades, ¿no? Por ese menú, yo lo que creo que te vea, a ver, rápidamente, ¿no? Regresemos al principio. El gobierno dijo, bueno, yo quiero evitar que la gente salga de sus casas, ¿no? Ok, ya se ha abierto, pero aún así deberíamos estimular a que la gente se quede en casa. Y la forma de que se quede en casa es que en su mayoría, ¿no?, tenga algún tipo de recursos en casa. Entonces, por ejemplo, utilizar a aquellas entidades que ya más necesitadas, a las iglesias, eso que se debe hacer. O sea, no la cuarentena, no las necesidades. Bueno, creo que estamos perdiendo la comunicación. Carlos, yo te quiero agradecer, estamos perdiendo la comunicación, pero yo te agradezco muchísimo por tu participación siempre, siempre aguda, siempre sincera, siempre real y siempre con la verdad.